instalamos una mesa de negociación sectorial, así le llamamos, para diferenciarla de las grandes demandas y las grandes reformas que van por el movimiento más amplio, más en conjunto con otros actores. Pero esto es específicamente temas docentes. Y ahí nosotros pusimos un petitorio de 10 puntos, más un punto anexo de varios, digamos, de algunos temas urgentes. Y mire, le quiero destacar algo. El 70% de nuestro petitorio no tiene que ver con temas salariales. Son temas educativos, temas de mejoramiento en la sala de clase, pedagógico, mejorar las condiciones de trabajo para poder trabajar mejor con nuestros niños. Algunos temas tienen incidencia económica, pero la gran mayoría no lo tiene. Y tiene que ver con que, bueno, el tema de la deuda histórica es el primer tema que está puesto en el petitorio. Eso para nosotros siempre va a estar en cualquier, porque es una espina clavada, ese daño que se le hizo a 63.000 docentes, 13.000 han muerto y nunca ha tenido solución. El tema del agobio laboral es un tema muy importante. El tema de la estandarización de la educación, que ha empequeñecido muy fuertemente lo que se hace en la sala de clase. Todo el sistema presiona. En el caso de los colegios más famosos, más prestigiados, para mantener su prestigio, o en los menos para sobrevivir. ¿Esta estandarización se refiere a estas pruebas que habitualmente se le hace para, o los rankings, que se supone no existen, pero a lo mejor le van cambiando de nombre, pero de competitividad, básicamente? A la errónea idea de que calidad de la educación igual resultado en pruebas estandarizadas, que es una idea muy errónea, muy falsa. Un colegio puede no ser de muy buena calidad, hacer aberraciones y tener buenos puntajes en el CIMSE. Al revés, un colegio puede hacer un muy buen trabajo integral y no necesariamente mostrar grandes puntajes, pero sí hacer un buen trabajo en términos de formación humana, integralidad. Nosotros somos contrarios a esa concepción, porque en el fondo lo que obliga a ese sistema, más que a educar, es adiestrar a los niños para que rindan en las pruebas estandarizadas. El 70% decía usted que son ya temas más pedagógicos que se alejan un poco de las mejoras condiciones laborales, que ahí uno entiende mejoras salariales. ¿Qué más dentro de las mejoras laborales de manera concreta? Mire, hay una injusticia muy grande con nuestras colegas educadoras diferenciales y educadoras de párvulo, que no se les paga una mención que se le paga a todo el resto. Es una injusticia histórica que ocurrió con ellas. ¿Y ahí la respuesta del gobierno cuál fue? No, la respuesta fue que no, porque implica gasto y no tienen disponibilidad a entrar en ese gasto. Tenemos el tema de los profesores a contrata, que es una condición muy abusiva en que se mantienen colegas por años, largos años, que es una condición de contratación muy precaria y muy injusta, porque el que está al lado y hace lo mismo tiene condiciones estables, y el que está a contrata, por la mala suerte que le tocó estar en esa condición de contractual, sufre una discriminación muy grande. Ese también es un tema que tiene que ver con lo laboral. Nosotros hablamos también de una necesidad de una escuela democrática, una escuela donde los profesores participen en la gestión también, en las decisiones técnico-pedagógicas, no esta concepción gerencial, que es parte de esta idea estandarizada también de que todo se orienta a producir rendimiento. ¿Y ahí qué le dijo el gobierno? El gobierno tampoco está disponible. ¿Qué les dijo que sí? ¿O dónde? Porque de todas maneras hubo algunas respuestas positivas. ¿En qué materia? Muy poquito. Fíjese que insinuó la posibilidad de que se pudiera terminar con la doble evaluación, que es una cosa también muy absurda. Nosotros tenemos la evaluación que estableció la carrera docente, y en paralelo se mantiene una evaluación que existía anteriormente, en circunstancia que la anterior ya perdió todo sentido, digamos, y finalmente es doble trabajo para lo mismo, lo cual es bastante absurdo. En eso se manifestó, pero de manera bastante ambigua. Y en el tema de las agresiones docentes, que a propósito justo en estos días se puso muy contingente por lo que le pasó a nuestra colega en Cartagena, Patricia Sepúlveda, y ahí el Ministerio también ha señalado que está dispuesto a legislar, pero son 2 puntos importantes, pero muy poco como para que el profesorado, por eso el 90% rechazó y en porcentaje, si hablamos de porcentaje, en porcentaje, ¿cuánto diría usted, Mario, que es lo que aprobó, aceptó el Ejecutivo? ¿De nuestros colegas profesores? Sí, no, del petitorio y las respuestas positivas del gobierno. Son 11 puntos, y hay 2 en los que insinúa, porque tampoco es muy concreta la respuesta, insinúa que podría haber alguna respuesta, digamos, favorable. O sea que hay 9 puntos de los 11 en donde o no ha respondido o derechamente ha respondido que no está disponible. El agobio laboral tiene que ver con la planificación de los profesores, que ustedes ya alcanzaron en el gobierno anterior algunos avances, más no fueron suficientes. En ese aspecto, ¿cuáles son el petitorio en concreto que piden respecto al agobio laboral? Mire, el agobio laboral consiste en hacer una cantidad enorme de trabajo administrativo, burocrático, inútil, que no sirve para nada, que nos sirve para hacer mejores clases, en donde hay que cumplir con formalidades, hay que llenar papeles, hay que entregar planificaciones que después resultan una mera formalidad, porque fíjese el absurdo, en enero muchas veces, muchos sostenedores ponen a nuestros colegas a planificar todo el primer semestre de clase.
usted comprenderá que estar en enero planificando la clase del 28 de mayo, de un curso que todavía no conoce, que no ha diagnosticado, que no sabe qué va a pasar ese día 28 de mayo, y obliga a absurdo, a esta cosa aberrante desde el punto de vista técnico. ¿Es muy variable la planificación inicial de lo que el resto del año? Mire, el trabajo pedagógico siempre debe ser planificado. Y nosotros sabemos, incluso está en el Estatuto Docente, la obligación de planificar y tener un plan de trabajo pedagógico con las distintas unidades didácticas. Pero lo que siempre ha ocurrido, lo adecuado, y yo le quiero decir que soy magíster en ese tema, soy magíster en currículum, por lo tanto del tema, digamos, tengo una cierta especialización. Y el formato adecuado es la planificación por unidad didáctica, donde usted planifica los objetivos, los contenidos, las actividades y el tipo de evaluación, y luego va guiando ese proceso. Una unidad didáctica son entre 4 y 8 clases, dependiendo de la unidad, digamos, de la temática. Y en esas 4 u 8 clases usted planifica sus objetivos y va guiando el proceso. Pero puede darse perfectamente que usted tenía pensado que en 2 clases se lograban determinados objetivos y se logró en una, porque los alumnos estaban más despiertos, porque logró entrar mejor el contenido. Usted acelera el proceso, pero en la planificación diaria es tan absurda que usted tiene que regirse exactamente por lo que dice esa planificación diaria que tuvo que hacer meses antes. Eso finalmente es un trabajo que se termina siendo una mera formalidad. Y nuestros colegas hacen un montón de ese trabajo inútil en sus casas, quitándole tiempo a su descanso, a su familia, a su recreación, para cumplirle y satisfacer a un burócrata, que muchas veces ni siquiera lee lo que se le entrega, porque no tiene tiempo, porque está en la cantidad de papeles que yo le aseguro que la mayoría de esos papeles nunca se leen, nunca se analizan, nunca nadie los revisa, pero hay que cumplir con esa formalidad. Entonces a eso le hemos llamado nosotros agobio laboral docente. ¿Y que nos saca del foco central. El foco central de nuestro trabajo con los niños. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y en eso hubo respuesta negativa? Hubo una respuesta también ambigua. ¿En qué sentido? En el sentido de que están dispuestos a revisarlo, pero que esto no signifique no planificar, una respuesta muy genérica y muy evasiva. Mire, lo único que nos abre cierta posibilidad de la respuesta del gobierno es que en algún parrafito por ahí dice que se entienda que esta es una primera respuesta y que es bueno seguir conversando. ¿Y cuándo van a seguir conversando? Nosotros vamos a seguir conversando, nosotros somos dialoguistas. Estamos siempre disponibles a conversar los temas con todas las autoridades, cualquiera sea su signo. Tenemos bastante diferencia en materia de concepción educacional con estas autoridades, ministro y subsecretario, pero somos capaces de sentarnos a conversar. Seguimos en esa disposición, pero tampoco somos ingenuos y entendemos que a partir de esta consulta, donde más de 40.000 profesores se han manifestado y cerca del 80% está disponible a movilizarse, además que ese es otro punto muy importante de la respuesta del petitorio, 3/4 partes de los docentes están dispuestos a iniciar un plan de movilización creciente que parta con las primeras manifestaciones, pero que si no hay solución puede llegar hasta la paralización. Eso significa creciente. Nosotros esperamos que no, nosotros esperamos que haya soluciones a nuestras demandas y no tener que llegar a esas movilizaciones más extremas, pero los colegas están dispuestos. Entonces, nosotros vamos a dialogar, pero junto con eso el profesorado a partir de esta consulta se activa. Ya. Eso es lo que ocurre. La primera reunión, encuentro que van a sostener es ¿con qué autoridad del Mineduc? Nosotros hemos tenido 6 reuniones ya sobre este tema. 6. Desde abril empezamos. Claro, pero ahora posvotación. Siempre hemos interlocutado con el subsecretario. Él es nuestra interlocución en esta materia. ¿Con el ministro nunca? Con el ministro hemos tenido un par de reuniones, pero no por este tema de la mesa negociadora. Y ahora no está en sus posibilidades. Nosotros creemos que sería bueno que el ministro también participara de las reuniones, porque es la máxima autoridad. No estamos menospreciando al subsecretario, que por supuesto también es una alta autoridad y nos parece bien que la interlocución sea con él, pero nos parece que el ministro, a efecto de evitar un conflicto, nosotros no queremos el conflicto, nosotros no hacemos paro por deporte. Esto es muy importante entenderlo. El paro es la última alternativa, el recurso extremo cuando se han agotado todas las otras instancias. Nosotros seguimos disponibles al diálogo, seguimos disponibles a buscar soluciones. Obviamente esa respuesta que nos dio el gobierno, la primera respuesta es inaceptable, por algo el 90% la rechazó. Y la Asamblea Nacional que tuvimos hace un par de semanas, el 100% de los asambleístas, que son dirigentes de todo el país, rechazaron categóricamente esa respuesta. Pero somos optimistas, esperamos que haya disposición del gobierno. Pero junto con tener esa disposición de diálogo, a partir de ahora se inicia este plan de movilización creciente que, volviendo de vacaciones, a finales de julio, va a comenzar inmediatamente. ¿Cuáles son los plazos, por ejemplo, usted nos descartaban, por ejemplo, una paralización final? ¿Eso de qué plazos, de qué decisiones o reuniones dependería? Mire, cuando iniciamos la mesa de conversación en abril, con el gobierno estuvimos de acuerdo, el subsecretario también coincidió en que esto no podía pasar de agosto. Por lo tanto, agosto es el plazo, ya estamos casi a mitad de julio,
no queda mucho plazo y nosotros esperamos que el gobierno acelere el ritmo, digamos, acelere mejores respuestas, evite este conflicto. Nosotros estamos en esa disposición, pero le insisto, volviendo de clases, que es la última semana de julio, principios de agosto, que se vuelve en la mayoría del país, y se inicia inmediatamente un plan de movilización, no parte inmediatamente con paralización, por eso se llama movilización ascendente, parte con unas primeras manifestaciones, vamos a entregar una carta a todos los apoderados del país, explicándole los motivos por los cuales nos estamos movilizando, pero después va a ir creciendo y si las respuestas siguen siendo tan pobres, evidentemente se va a llegar a una movilización más dura. Estas primeras manifestaciones, que no necesariamente son un paro, ¿pueden tener repercusión directa en los alumnos? Claro, porque usted puede tener el momento en que se haga paro de brazos caídos de algunas horas, o que se detengan las clases a mitad de la jornada para hacer asamblea, o distintas manifestaciones que evidentemente pueden generar. Nosotros siempre evitamos al máximo esas alteraciones. Cuando tenemos movilizaciones avisamos a los padres, en general esto se planifica y en algunos colegios incluso hay turnos éticos, por darle un nombre, se atiende el almuerzo y todo aquello. Pero mire, le quiero reiterar este concepto, ojalá no lleguemos a eso. Ojalá en el gobierno se escuche, se lea bien el resultado de esta consulta. Hubo una masiva participación. Fíjese que es fin de semestre. Los colegas están súper saturados de trabajo, poniendo notas. Esta semana ya salen. Esta semana en varias regiones empiezan y en otras regiones la semana subsiguiente, pero este es periodo intenso. Y así todo, más de 40.000 profesores participaron de esta consulta. Me llama la atención, Mario, que el tema de la deuda histórica del magisterio se vuelva a poner sobre la mesa. ¿Por qué es en esta administración donde tendría que solucionarse un tema que viene y se arrastra desde hace tanto tiempo? Porque nosotros nunca perdemos la esperanza de que alguna vez haya un gobierno decente y haga justicia. Porque esto es un gran daño que se hizo a nuestros colegas en dictadura. Luego vinieron los gobiernos democráticos del 90 en adelante, ninguno ha tenido la decencia de hacer justicia. Este es un tema que ha sido reconocido por una comisión especial que generó el Parlamento, ha sido reconocido por la OIT, ha sido reconocido por distintos entes públicos en el sentido de la justicia de dar una solución a nuestros colegas, y hasta ahora los gobiernos, porque aquí son todos los gobiernos responsables, no lo han hecho nunca. El gobierno ahora nos respondió que para ellos esta deuda no existe, y nos parece francamente una respuesta muy ofensiva. No la está reconociendo. No la reconoce, pero nosotros vamos a seguir presionando al respecto. Solo para terminar, Mario, ¿usted cree que los alumnos que son responsables de destrozos en sus colegios por las tomas, por las movilizaciones, deban después o no les sea permitida la gratuidad? No, a nosotros nos parece un chantaje y esa fue una idea, una propuesta que entiendo que no se ha concretado en proyectos específicamente, pero una idea de algunos parlamentarios de la UDI. El propio ministro estuvo en desacuerdo porque es realmente... Me recordó una película de hace varios años que se llamaba La propuesta indecente, porque una cosa es que usted esté en contra de las manifestaciones violentas, yo lo estoy, nunca hemos sido partidarios de manifestaciones de ese tipo, pero otra cosa es chantajear con que una persona a los 15 años pudo haber participado de una actuación, digamos, cuestionable, y después a los 20 se le niega un derecho social que es para todos los chilenos. Yo incluso creo, no soy abogado, pero a mí me parece que esa norma es anticonstitucional, porque usted está mezclando peras con manzanas. O sea, es como que usted dijera, mire, si usted tiene una multa por mal estacionado, entonces después sus hijos no van a tener derecho a la salud. O sea, son cosas absurdas y lo que refleja es el populismo y la demagogia de algunos actores políticos. Por algo tienen tanto desprestigio frente a la